Martes 20 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día, cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, ya saben, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como cada día la prensa digital. Hoy, martes, nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Director, como bien saben, del diario El Día de Córdoba. Hoy tenemos las primeras planas, algunas coincidencias importantes y, bueno, temas que son recurrentes, algunos temas propios. Vamos a este primer vistazo. El diario Córdoba ha escogido para la foto de apertura el funeral de la reina Isabel II, eterna y universal, titula para la foto, una foto que llega de allí, del Reino Unido, y el titular para abrir el de la farmacia militar, que será sede de un centro de mayores en Lepanto, titula el diario Córdoba. Ahora hablamos de este acuerdo que ayer aprobó la Junta de Gobierno local entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa. El diario ABC también ha escogido la foto del funeral, creo que es la misma foto además, la foto del funeral de la reina Isabel II, el fin de una era, titular, y toda portada para este acto, para este evento, el que se ha convertido las exequias de la anterior monarca del Reino Unido. El diario El Día, para la foto de apertura, ha escogido un tema propio, el Foro Yolí, donde estuvo ayer el presidente de la Junta. Juanma Moreno aprueba hoy su revolución fiscal, titula el diario de Grupo El Día. Luego hablamos de este tema. También hay fotos para la reina Isabel, una foto pequeñita, Isabel II, histórico funeral por la reina del Reino Unido. Y otra foto en la parte alta del periódico para Hernández de Cos, que advierte de que ya hay indicadores que apuntan a la recesión. Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, del banco, bueno, que tiene menos competencias, pero sigue siendo el regulador, se supone, de la política monetaria en España, y advierte de que ya hay los indicios son cada vez más firmes acerca de esa posibilidad de recesión. Bueno, yo antes de la información local, Juan, muchas fotos de la reina Isabel en todos los periódicos. Yo no sé el día que muera uno de nuestros reyes, si en el día de Manchester publicarán a toda página la foto de los funerales por el rey de España, pero creo que no. Seguramente no. Yo creo que aquí, más allá de que es verdad que en algunos medios se le ha dado una dimensión extraordinaria, es cierto que se trata de un personaje con una dimensión que va mucho más allá de lo que es la Gran Bretaña, incluso la Commonwealth, ¿no?, de la que es reina también en fin, de una serie de países. Yo creo que es un personaje que trasciende mucho más que todo eso y que tal vez por eso pues está teniendo la atención que tiene, ¿no? Y sobre todo yo creo que también ahora nos estamos dando cuenta de la posición en el mundo que tiene Gran Bretaña, y que hasta ahora yo creo que incluso en parte de Europa muchos europeos no éramos conscientes de lo que es los tentáculos de Gran Bretaña y su posición a nivel mundial como una de las primeras potencias del mundo. Eso es evidente, ¿no? Bueno, pues el encargado de las banderas, le recuerdo que la bandera que hay aquí en el Plaza de Andalucía sigue a media asta. Supongo que será por la reina Isabel. Murió hace 10 días, creo que ya se puede levantar la bandera. Si es por eso, si es por otra causa, que la mantengan a media asta. Pero, repito, creo que ha tomado una envergadura global, con declaración de luto oficial y con bandera a media asta. Y, hombre, yo que tengo aprecio a esta señora que se ha muerto, pero creo que, en fin, también murió una señora barriendo el otro día en el punto limpio de Alcolea, y no he visto yo tanto, y me duele más esta señora de Sadeco, que la reina Isabel, con todo el respeto para la Casa Real Británica y todas las casas reales del mundo. Sí, yo respecto a estos gestos de declaraciones de luto y demás, es verdad que yo no lo acabo de ver muy claro. No sé por qué se tienen que implicar las administraciones cuando, más que un tema institucional, que también, pero que para eso está el jefe del Estado, me refiero un poco a la cobertura mediática. Sí, ¿no? Que son dos cosas distintas. Claro, que son dos cosas distintas. Entonces, sí es verdad que el papel de las instituciones tiene que ser otro, las instituciones locales que se dediquen a lo local y las autonómicas a lo suyo, y la jefatura del Estado se dedicará también a estas cosas que para eso está. Por eso digo que hay que ser para lo que es la cobertura mediática, que tiene esa dimensión que yo explicaba antes, y otra cosa, pues bueno, determinadas decisiones en fin, que aunque generan mucho debate en redes, como yo digo, más bien lo que hacen es distraer
la atención sobre tal vez otras cuestiones que son más importantes. Ahí coincido contigo. Pues vamos a los temas más nuestros, más prosaicos, más temas de la ciudad. Los tres periódicos hablan hoy de un acuerdo alcanzado ayer, un acuerdo adoptado ayer en Junta de Gobierno local, que es el Consejo de Ministros, ¿saben?, del Ayuntamiento de Córdoba, en el que se aceptan las condiciones impuestas por el Ministerio de Defensa para acceder en la farmacia militar. Hay que decir en principio, León, el diario Córdoba abre con esto hoy, hay que decir en principio que el objetivo del ayuntamiento es hacerse con la propiedad del edificio, pero como dijo ayer Salva Fuentes, no hay caja para comprarlo, así que por ahora se conforma con una cesión a 5 años de un inmueble que lleva muchísimo tiempo en la lista de espera, ¿no?, en la lista de asuntos pendientes. La cesión, saben que es un edificio que está anexo o anejo al antiguo cuartel de Lepanto, que se ha hablado de ese edificio para instalar incluso ahí el mercado de la Plaza de la Mosca, se planteó instalar allí, y que, bueno, al final se ha conseguido una cesión parcial y por un precio que tampoco es gratuito. Bueno, sí, el precio, lo que se ha negociado, según nos dijeron ayer, es que ese canon, que creo que son de 50.000 euros al año, pues bueno, ahí estaría, se puede retraer si se hacen una serie de mejoras y demás, y luego un acuerdo por un lustro, por 5 años, pero con posibilidad de otros 5. Bueno, yo creo que la política tanto a nivel municipal como en el propio Ministerio de Defensa, yo creo que ha cambiado los últimos 2 o 3 años con la presencia de Margarita Robles. Yo creo que se están viendo ya otros gestos, otras cosas, más allá de las cuestiones cordobesas que tenemos con el Ministerio históricamente y sobre todo ahora con la base logística, ¿no? Al margen de eso, yo creo que hay también una política de querer desatascar toda esta serie de cesiones que hay aquí en otras ciudades donde la presencia militar ha sido muy importante y donde había infraestructura en el centro de las ciudades, que no es algo exclusivo de Córdoba, que también ocurre en otros sitios. Entonces yo creo que se ve otro talante y esto es lo que demuestra que tal vez no sea tan complicado llegar a un acuerdo con otra administración, aunque todos sabemos que en el caso de Defensa tiene una serie de peculiaridades que no siempre el acuerdo es fácil y tiene sus complicaciones y sus trabas, ¿no? Y yo aquí lo que sí me llamó ayer un poco la atención de lo que dijo Salvador Fuentes es que van a intentar comprarlo, adquirirlo, a ver si el ayuntamiento puede tener, ahora creo que se dice cash, él dijo caja, cash. Que es caja o dinero debajo de la losa de toda la vida en nuestras casas, pero también apuntó y si no, podríamos ir a la expropiación, como ya se hizo en determinada, creo que fue con Caballeriza, sí. Claro, el asunto de la expropiación, aunque es verdad que era una expropiación pactada, ¿no? La cuestión es que un edificio de estas características, más allá del uso que se le quiera dar, que bueno, que ya debatiremos también sobre eso, porque tú mismo lo has apuntado antes, yo creo que en los últimos 10 años habrá tenido casi un uso por año, ¿no? Una vez se pensaba en el mercado, otra vez en el centro mayor y otra vez en otra cosa. Si ahora se tiene claro lo que se va a hacer, pues bienvenido sea, ¿no? Pero me temo de que aquí, si no hay un acuerdo en estos 5 años, habrá una prórroga y tendremos que ir a la expropiación seguramente consensuada con el Ministerio. Expropiación que no es gratuita tampoco y que hay que pagar. El tema de la expropiación es que acelera, agiliza mucho los trámites para el acto de la transmisión de la propiedad, pero al final se paga. De hecho, cuando llegue el justiprecio por Caballeriza, Maduro se dará un susto cuando sepamos lo que hay que pagar por eso, porque no va a ser lo que el Ayuntamiento fijó. Habitualmente cuando hay justiprecio se acerca más a la parte vendedora que a la compradora normalmente. Son 4.600 metros cuadrados de ese edificio, hay sitio para hacer un salón de actos, centro de mayores, la ampliación de la biblioteca central, etcétera, etcétera. Yo lo que no acabo de entender, y supongo que será dentro de mi ignorancia, si el Ayuntamiento es Estado, Junta es Estado, Ministerio de Estado, ¿por qué un edificio abandonado como la farmacia no se cede directamente a la ciudad de Córdoba? Porque la ciudad de Córdoba es Estado. No sé, en su día se cedió Lepanto, se cedió el cuartel, me refiero, también se cedió en su día el cuartel de artillería, el de automovilismo, y yo no sé qué hubiera tanto comprar y vender, se cambiaban por otras parcelas. Aquí tenemos pendientes la farmacia militar, la zona militar, los pabellones militares de Lepanto y algún otro más que se me escape por ahí. Y cada vez que se le pide, oye, que esta vacío no lo usáis, paso a la ciudad, pues sí, pasa por taquilla y suelta lo que haya que soltar. Sí, por eso te decía que el Ministerio de Defensa y su patrimonio históricamente ha tenido una serie de peculiaridades
y de forma de actuar, independientemente de que quien ideológicamente estuviera en el gobierno, en las que no ha sido posible, porque con otras administraciones sí hemos, incluso acuerdos que pasan un poco de soslayo, ni siquiera llegan llegan muchas veces a los medios de comunicación, porque forman parte pues, no sé, de una cesión de un suelo que es municipal, por ejemplo, para construir un instituto, cesión de suelo por parte de un ayuntamiento o de la Junta de Andalucía al gobierno central para una carretera, en fin. Estamos viendo cada día que hay este tipo de operaciones, que es lo normal, que es lo que tú comentas, ¿no? entre administraciones. Pero por eso decía al principio que Defensa siempre ha tenido una peculiaridad a la hora de mantener ese patrimonio que es un poco inexplicable, ¿no? Y ahora parece que se empieza a abrir un poco la puerta con eso, y creo que sería primero razonable y luego necesario también que este tipo de equipamientos, que ahora están en el centro de las ciudades, pues pasarán a las manos de otras entidades que lo pudieran gestionar, y sobre todo si se trata de edificios que no tienen uso. Claro. Porque tú te has referido a la zona militar, claro, está abandonado, y la farmacia no digamos, y las necesidades de toda la zona del barrio de Lepanto en cuanto a equipamientos públicos, yo creo que también es notable e importante, y así se ha recogido en los últimos años, ¿no? No sé cuándo el Ministerio de Defensa o el Ejército se instaló en Lepanto, si compró esa parcela, supongo que la compraría, tendrá una escritura de cuándo la compró y ahora quiere venderla, porque no sé yo si se hizo así o si aquello fue ponte aquí, que aquí está bien los militares. En fin, tampoco quiero ahondar mucho, pero la sensación siempre que en ese acuerdo el Ministerio de Defensa o el Ejército, que creo que es más Ejército que Ministerio, intentan amarrar más las cosas. Este proyecto que va para adelante, el diario ABC trae hoy un proyecto que separa, lo trae la portadilla, parón a los planes para rehabilitar el convento Regina. Es un parón sorprendente, no por tanto el parón, sino porque no hayamos enterado ahora, o alguien se ha enterado ahora, de que hay dos expedientes abiertos que impiden toda la tramitación que anunció Salva Fuentes hace algunas semanas, como que esto era inminente, que iba a ser el concurso de nuevo. Recuerden que la obra de Regina se adjudicaron, llegó la empresa, montó allí un cartel en la puerta, y cuando iba a poner el ladrillo primero dijo, mira, esto no me da, con lo que me da de dinero, no soy capaz de poner en marcha la obra, y paralizó. La empresa pide al ayuntamiento una indemnización, el ayuntamiento pide a la empresa otra, y ahí está parado eso, y hasta que no se resuelva, pues no se puede continuar con la actuación. Claro, yo creo que aquí se ha pecado de cierto optimismo a la hora de anunciar determinadas cuestiones y actuaciones que no siempre se pueden llevar a cabo. Y aparte de que, por desgracia, aquí en esta ciudad, y yo creo que en este programa somos los más cansinos respecto de que este tipo de situaciones, cuando hay una empresa se va de una obra pública, todos los trámites y todos los expedientes que hay que resolver hasta que eso se puede solucionar. Lo hemos visto en grandes obras, desde la norma, desde el centro de congresos, el palacio de congresos, el materno infantil de Reina Sofía, en fin, y podríamos seguir con una serie de obras en las que todos los trámites son parecidos, y en este caso yo creo que tal vez Salvador Fuentes pensó en una resolución rápida con la empresa, que la empresa iba a ceder a las peticiones del ayuntamiento, y hemos visto que no, que estos expedientes siguen en marcha, con lo cual el inicio de la obra, la adjudicación o todo el proceso que se quiere iniciar de nuevo, pues va a tardar lo suyo. De todas maneras, creo que no había demasiada esperanza por parte de los ciudadanos de que, con todo lo que arrastra el convento Regina, que pudiéramos verlo pronto en obra y recuperación. Quizá aquí lo más grave de este asunto es que el ayuntamiento y la ciudad, por lo tanto, perdió una importante subvención, dos subvenciones había. Esta subvención creo que era una de la Unión Europea o de la Junta, y otra era del 1% cultural, que, bueno, ahora cuando se haga la obra va a ir a pulmón, va a ir con dinero municipal, dinero nuestro. La intención del ayuntamiento es reclamar a la empresa que se haga cargo de esta pérdida patrimonial que supuso para la ciudad el que recogieran los bártulos y se fueran a otro sitio, porque pensaban ellos que el concurso por el que pujaron y ganaron estaba mal pagado después, que yo creo que ahí siempre caemos en el mismo sitio. Por la obra que tú has citado, Juan, y alguna otra más que se nos escapa ahora de la memoria, son todas obras que salieron a concurso, que la ganó una empresa que cuando se puso a trabajar dijo, mira, que me he dado cuenta que he pujado muy por abajo, con lo cual dame más dinero, y ahí empieza el bloqueo. Recordemos que el cambio de la ley de contratación pública que impulsó Montoro, el ministro Montoro, obliga a la institución a dar el contrato a la empresa con la oferta más ventajosa,
con ese problema. Claro, es que ahí es donde está el hándicap, ¿no? De que la legislación precisamente no ayuda a las administraciones, más allá de que todo lo que entra en vía judicial, cuando una de las dos partes no está satisfecha con el posible acuerdo que se puede llegar, pues ya sabemos que se eterniza, ¿no? Como pasó con el Palacio de Congresos, por ejemplo, o con la normal, o como hemos dicho antes, con el centro de ferias. Entonces, todo asunto que llegue a la justicia, ya podemos dar un plazo de amortización de esa obra por parte de unos 4 o 5 años hasta que se resuelva. Y luego la ley de contratación del Estado, hombre, yo creo que sería cuestión de que se revisara de alguna manera, porque a la vista está que se hizo con la mejor de las intenciones, que aunque la planteó Montoro, hubo aportaciones de todos los grupos en su día y se aprobó, yo creo que de manera casi unánime, y vemos que no está funcionando, sobre todo cuando no hay voluntad o los contextos pues son diferentes, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, la revisión de precios por todo lo que ha pasado con la inflación en los últimos años, donde algunas obras sí se están revisando los precios y demás, que forma parte de las posibilidades que sí dan esos contratos cuando se adjudica una obra pública. Pero en cuestiones tan claras como la que tú has dicho, de que hay empresas que llegan, ponen el cartel y cuando ven lo que tienen que hacer, dicen esto es muy poco dinero, yo esto no lo puedo hacer, y se paraliza, pues la verdad al final el que paga es el ciudadano. No sé cuál sería la salida, ¿no? Hay algunas por ahí un tanto, en fin, cuasi utópicas, pero que plantean algunos expertos, pero que yo no acabo de ver claro, ¿no? Y que tendremos para hablar mucho casi un programa para ello, ¿no? Y es que la de crear una especie de órgano independiente, de tribunal independiente, entre comillas, que resolviera con más agilidad este tipo de cuestiones, ¿no? Una especie de arbitraje entre las partes a las que se sometirán voluntariamente tanto la administración y la empresa, ¿no? Bueno, eso hay algunos expertos que lo debaten, tiene algunas lagunas jurídicas y no sé si al final se podría conseguir o no. O sea, la ley se hizo, como dice Juan, con buena voluntad, evitar las concesiones arbitrarias. Hemos visto ahora en el caso de infraestructuras como el juez o el fiscal denuncia que ha habido sobrecostes en obras. Bueno, para evitar todo eso, la ley dice, mira, la oferta más ventajosa es la que se adjudica. Pero los técnicos ya advertían que la oferta ventajosa a veces encubre una baja temeraria. Una oferta que es para llevarme el concurso porque lo necesita mi empresa, pero que no voy a ser capaz de ejecutarlo. Con lo cual, yo no sé si la solución es que se incrementen los avales, por ejemplo, para el caso de que la empresa de marcha atrás haya un dinero que recuperar, o como señala Juan, que haya un arbitraje que agilice los trámites. Pero este sistema que se está corrigiendo, poco a poco se ha ido corrigiendo, ya se apartan más las bajas temerarias que al principio. Es que había contratos de risa, había un concurso por 1 millón de euros y llegaba uno y decía, te lo hago por 100.000. Pues toma, para ti, pues es que es imposible hacerlo por 100.000 lo que vale 1 millón. Claro, bueno, las bajas temerarias es verdad que todas las legislaciones lo regulan, ¿no? Hasta un porcentaje, y cuando se observa claramente la baja temeraria con un porcentaje del coste de la obra, pues directamente la mesa de contratación puede rechazar esa oferta, ¿no? Pero claro, pongamos el ejemplo de que el límite esté en el 30% del coste de la obra y hay una empresa que se queda en el 29%, con lo cual tiene más posibilidades de quedarse con la obra o no. Y, en fin, del 29 al 30, dependiendo del volumen de la obra, en fin... Pararme antes o pararme después de la obra. Pues todo una cuestión muy relativa, ¿no? Entonces, es verdad que que tiene sus trucos y si no estuviéramos hablando de algo tan importante como es la infraestructura pública, por todo lo que genera, tanto de beneficio al ciudadano posterior, como de generación de empleo en las propias empresas que lo ejecuten, pues en fin, nos lo podríamos tomar un poco más a risa, ¿no? Pero es verdad que aquí se tienen que poner un poco más serios los gobiernos y buscarle una solución lo antes posible, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando de obras de estas que no acaban nunca, a veces ni de empezar, y otras que se quedan paralizadas. Luego volvemos a la justicia. Antes, por acabar con proyectos fallidos, publica hoy Cordópolis que Amazon congela la construcción de una estación logística en Córdoba. Hay otros periódicos que también han publicado esta información. Realmente no es la de Córdoba, sino que Amazon ha decidido paralizar cualquier inversión en España, todas las inversiones previstas, y entre ellas una, la que había puesto mucha ilusión, que era un centro de reparto. No era exactamente la gran infraestructura de Amazon,
que está en Dos Hermanas, como saben, en Sevilla, y que se va a ampliar, creo, incluso a Dos Hermanas. Pero sí que había ahí un proyecto muy interesante para animar el centro logístico de Liguerón y, bueno, que Córdoba realmente fuera, parece un tanto inverosímil que Córdoba sea la ciudad del nudo logístico de España y no haya un centro Amazon. Aquí cuando ustedes piden un paquete Amazon, que lo pidan, que sepa que lo traen desde Sevilla, pero en Córdoba no hay ni siquiera, hay una oficinita donde se hace el segundo paso, pero el almacenamiento viene va a Sevilla. Sí, bueno, este tipo de proyectos ya sabemos cómo funcionan. Estas grandes empresas también plantean una serie de exigencias que no todos los ayuntamientos, por muy importante que sea, están dispuestos o tienen posibilidad de hacerlo, y ya se venía barruntando prácticamente desde el verano que todos los proyectos de nuevas infraestructuras que tenía planteado esta multinacional como que se iban a revisar, ¿no? Y de revisar pues ya se ha confirmado que de momento la va a paralizar aquí y que yo sepa en toda España, ¿no? También hay una serie de cuestiones tributarias que estas grandes plataformas pues bueno están discutiendo con la Unión Europea, que ya lo hemos visto también con otras empresas similares, y yo creo que todo eso más a lo que se suma el contexto económico y mundial actual es lo que ha llevado a decir, bueno, antes de hacer un desembolso económico tan importante, vamos a plantearnos o vamos a esperar a ver por dónde funciona o cómo va la economía en los próximos, sobre todo en el próximo año, ¿no? No pedí ningún corazoncito a estas grandes empresas porque no tienen por qué, son empresas que se hacen para ganar dinero, pero hay que recordar que Amazon ha sido de las empresas que más dinero ha ganado durante la pandemia, porque ha habido una actividad frenética del comercio electrónico y del comercio online, y cuando le vienen un poco mal dadas, en este caso por la inflación, rápidamente paraliza cualquier inversión, porque dice Amazon en la información que publica el Confidencial, que se hace con Cordopolis, que crea mucho empleo, que crea mucha riqueza, pero claro, ha ganado mucho dinero. Es decir, que yo creo que ahí, no digo que haya responsabilidad social, las empresas que no tienen por qué tenerla, se la tienen mucho mejor, pero bueno, que sea un poco el corazón y el espíritu de las empresas, cuando hablamos de multinacionales, que les da igual invertir en Córdoba que en Taiwán, que en Massachusetts, y que si aquí la inflación en Europa se está disparando, pues paro la obra, recojo bártulos, recojo las mantas y la pasta que hay adentro, y ya voy a llegar otro día a extender mis inversiones. Sí, yo creo que aquí también se trata de llegar a un punto medio donde, en fin, se puedan proteger los intereses de determinados territorios, los ciudadanos de un continente, en este caso como Europa, también con el legítimo derecho de las empresas a instalarse, ¿no? Claro. Pero hemos visto como esa nebulosa fiscal que ha habido en la Unión Europea en los últimos años, donde, en fin, todos tenemos unas leyes comunes en la Comunidad Europea, pero bueno, fiscalmente, incluso a nivel jurídico, hay ahí todavía algunos aspectos que están que resolver, en cuanto todos los países se han puesto de acuerdo en que es necesario legislar cómo están estas empresas y en qué situación están, porque además perjudican a otras que están en el territorio europeo y que tributan lo que se les manda en cada país o en cada territorio. Pues claro, todo esto al final para estas empresas genera incertidumbre, y también llega un momento en el que dicen, bueno, esto no es, entre comillas, el chollo que yo esperaba, sino que aquí hay un control administrativo y fiscal que yo no contaba con ello, ¿no? Y lo estamos viendo tanto en Amazon como ya digo, en otras plataformas, ¿no?, que estamos viendo, de comunicaciones, de internet, en fin, gigantes como Google, que incluso de vez en cuando amenazan con irse de Europa porque no aceptan la regla del juego. Obligan a pagar impuestos. Claro, no aceptan la regla del juego fiscal o fiscales que se quiere imponer desde la Unión Europea, ¿no? Bueno, volvemos a los tribunales, dejamos el asunto de Amazon. Hoy publica, lo adelantó ayer el diario Córdoba, lo trae todo el mundo, la decisión, el escrito del fiscal sobre el caso Chalet, que es un caso que, como saben, afecta a los dos presidentes anteriores del Córdoba, no el de ahora. Bueno, realmente es otra sociedad distinta, ¿eh? Hablamos del Córdoba Club de Fútbol, a Carlos González y a Jesús León, y a la cónyuge, a la pareja de Jesús León, Isabel Madueño. Dice, por ejemplo, me quedo con el diario El Día: la Fiscalía pide prisión para Carlos González, Jesús León e Isabel Madueño por el caso Chalet. Un caso que consiste básicamente, muy resumido, Jesús León encarga una obra, Carlos González encarga la obra de rehabilitación, de reforma de su chalet en Madrid, y la factura
pues se las carga al dinero previsto para la construcción de la ciudad deportiva del Córdoba. La hace Grucal, que era la empresa de Jesús León, pero lo paga el Córdoba realmente. Bueno, pues el fiscal entiende que eso, hay dos delitos ahí, delito societario y administración desleal por parte de León y de González, también por Isabel Madueño, que era la presidenta de la Fundación del Córdoba, y le pide prisión y multas para los tres encausados. No la primera sentencia, no, perdón, el primer escrito de la Fiscalía, ha habido ya antes otros contra León, contra Isabel Madueño, contra González, también tiene por ahí una púa el asunto Prasa. El tema del Córdoba, repito, el anterior Córdoba no es este, pero bueno, el escudo es el mismo, los colores son los mismos, no termina, eso parece que además va a ser un culebrón enorme con muchísimas citas judiciales. Sí, yo creo que también lo hemos comentado aquí, ¿no? Que cuando se abra o se destape todas las tramas judiciales y empiecen las citaciones y las acusaciones de los fiscales y las actuaciones de los jueces, pues bueno, ya veríamos en qué sitio está cada uno, ¿no? Yo aquí, más allá de la cuestión, que yo creo que la ha resumido muy bien, porque lo demás son el escrito de la Fiscalía, detalla muy bien cómo se orquestó este acuerdo entre los dos dirigentes, uno anterior y otro posterior del Córdoba. En fin, yo creo que esto demuestra una gestión muy desleal, primero hacia el Córdoba, y luego me da mucha pena por ver en una época en la que incluso el club llegó a estar en primera división, en las manos en las que estaba, en fin, la gestión de una entidad, en fin, que al final era la referencia prácticamente toda España de la ciudad, por lo menos a nivel deportivo, ¿no? Entonces da mucha pena que, en fin, que este tipo de personajes, aunque todos tenemos nuestras sospechas, pues ya vemos y se está demostrando cómo se actuaba, ¿no? Y yo creo que eso al final, no sé, por la torpeza con la que, según el escrito de la Fiscalía, se actuó, porque es que además era hasta un tanto chapucero, porque sí, se actuaba como pensando en que en la impunidad, en que esto se podía hacer, en fin, de una manera pues un tanto cuasi descarada, porque no ha sido muy complicado ir tirando el hilo, más allá de que luego todo eso, claro, lo tienes que justificar jurídicamente y demás, ¿no? Yo es la sensación casi de tristeza con lo que me quedo por cómo actuaban estas personas, ¿no? Luego, ahora hay que devolver ese 1,000,000 y pico de euros que costó la reforma del Chalet de León en Madrid. Hay dos facturas, una del arquitecto, y sumando la del arquitecto más la provisión de gastos de mantenimiento, suma lo que costó efectivamente lo que el club pagó por una obra en la ciudad deportiva que nunca se llegó a hacer, sino que se pagó 1,000,000 y pico de euros. Que además recuerdas que luego hubo una cosa que ya era muy chusca, porque León decía que había que pagarle a Jesús, y el ayuntamiento le pagara a Jesús por haberle, González a Jesús León, por haber paralizado la obra, porque había una cláusula que se inventaron de pronto, ¿recuerdas aquella película? Sí. Porque se vieron que es que además no había ni siquiera dinero para pagarle a León la obra del chalet, que era la obra del chalet de González, no era la obra de la ciudad deportiva. Claro, y se mezcla obra del chalet del expresidente con una empresa que en teoría es una constructora, pero que misteriosamente se hace también con la mayor de las acciones del club, con intereses personales de construcción del chalet, con la construcción de una ciudad deportiva a través ni siquiera de las dos entidades, sino de una fundación, sin proyecto, sin permiso de obra, sin nada, sin una propuesta económica, presuntamente se adjudica a la empresa de Jesús León. En fin, yo creo que cuando se tira de la madeja, creo que has dado tú con la palabra, muy chusco todo, sí, y de una manera, en fin, un tanto casi descarada, ¿no? Y sobre todo cuando la cesión de ese suelo, que se justifica por la ciudad deportiva, luego revertido, porque yo creo que el propio ayuntamiento se dio cuenta, en fin, de que con quién se estaba jugando los cuartos a la hora de ver cómo se iba a ejecutar esto, ¿no? Y luego también la tristeza de que, hombre, con el buen trabajo que hacen las fundaciones en esta ciudad, pues que se utilice una fundación, aunque en este caso sea del propio Córdoba, para este tipo de prácticas, ¿no? La Fundación del Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro y el ayuntamiento no puede regalar un terreno a una entidad con ánimo de lucro como un club deportivo. Así que se hizo a través de la Fundación para sortear ese hándicap de que no se puede acceder terreno a una empresa, fundamentalmente, que ahora hay algún otro caso por ahí que esté en los periódicos que acabará saliendo. Y ya fuera de tiempo, no me resisto, la portada del diario El Día, la foto del diario El Día. Juanma Moreno aprueba hoy su revolución fiscal. Básicamente ha anunciado la supresión del impuesto de patrimonio del todo, el 100%,
para personas que tengan ingresos, creo que son de 700.000 euros al año. Yo por ahora y me libro. No lo pagaba antes, creo que tampoco lo pagaré. Una rebaja del IRPF, que es una deflactación, le llaman, una especie de recuperación de lo que se paga además, y también hay la supresión del canon del agua. Yo, en principio, siempre digo que los impuestos están bien pagados cuando sirven para algo, no hay que pagar por pagar, pero tampoco hay que pensar que las carreteras se hacen solas, que a los médicos se les pagan, lo cobran, y que los policías tampoco cobran. Es decir, que para luego poder exigir una sanidad decente, un sistema educativo decente y unos servicios públicos decentes, hay que pagar impuestos, y lógicamente pagarán más quienes más tengan. La reforma o la revolución que señala ayer el presidente en el Grupo Yolí, bueno, habrá que darle un tiempo para ver si funciona, porque si se paga y con lo poco que se pague es suficiente para seguir manteniendo servicios, perfecto. Pero yo no sé si hoy precisamente, si hiciéramos una encuesta en la calle de si el sistema sanitario es el correcto, si el sistema educativo es el correcto, si la gente está contenta con que se rebajen los impuestos. Bueno, esto al final no deja de ser el eterno debate de un lado u otro, y en medio los mediopensionistas, ¿no? como yo digo, ¿no? Yo creo que mientras que se pueden aplicar este tipo de medidas fiscales siempre que la administración tenga ingresos. Si no hay ingresos, no tiene sentido bajar impuestos, y en ocasiones, como tú dices, mantener un impuesto por mantenerlo tampoco tiene mucho sentido. Claro. Y pongo un ejemplo claro. En los últimos meses hemos visto cuál es la situación de la cesta de la compra, cómo se nos ha encarecido la vida, y sin embargo, por ejemplo, el Estado ha ingresado 45.000 millones de euros más que no esperaba. En fin, por este aumento de precios y demás. Entonces, si se consigue un equilibrio entre lo que tiene que ingresar para una buena gestión de los servicios públicos por parte de la Administración, pues no hay problema. La situación o la dificultad vendrá cuando, si con este tipo de rebajas, dentro de 3 años nos tenemos que lamentar de que no podemos soportar la carga que supone esa gestión eficaz de los servicios. Efectivamente, ahora queda un poco de tiempo este asunto, pero siempre, cuando hablamos de impuestos, siempre me gusta hacer esa aclaración. Los impuestos no los cobra Juanma Moreno, no los cobra Pedro Sánchez, van a las arcas del Estado, que se supone que ese incremento en el IVA que se ha producido por el alza de la inflación se ha destinado después pues, al que funcione la máquina del Estado. No lo cobra el ministro para él ni el presidente de la Junta. Es decir, que a veces interesadamente se habla de que tal está ganando dinero o tal está regalando dinero. Ni Juanma Moreno regala ni nadie lo cobra. Y los impuestos hay que pagarlos. Los países que más funcionan pagan más impuestos, tienen más servicios. Hay países que no pagan impuestos y tienen menos servicios. Eso es el equilibrio que cada cual se quiera dar, y España tiene el suyo, y los partidos políticos hacen sus propuestas y luego los ciudadanos eligen. Y en cualquier caso gestionan un dinero que al final no es de ellos, es nuestro como ciudadanos. Bueno, pues hay muchas más cosas, ya sí que no vamos a parar más. Los periódicos, como cada día, les invito a que bajen al kiosco, que se compren su periódico, que lo lean tomándose un café, lo vean en internet, escuchen la radio y que vean la televisión. Juan, te veo el martes que viene. Aquí estaremos. Gracias por tu visita semanal, y a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.